este es más un momento palabra, esta cápsula de vida que el Señor nos regala cada jueves. Estoy muy feliz con los testimonios que estoy recibiendo a través de las redes, con el resultado y el impacto que está causando este momento devocional en la vida de mis hermanos en Cristo y de gente que todavía no conoce al Señor y que se ha encontrado con una palabra a través de estos momentos devocionales. Me siento feliz, contenta de que usted sea impactado a través de la palabra, por la palabra y que quiera vivir en la palabra. Es algo muy gratificante. Así como lo prometí, el tema de esta nueva serie es vivos o muertos. ¿Por qué este tema? Porque hay una realidad dentro de la iglesia de gente activa y de gente que se está decayendo, que ya no está tan activa, que ya no está buscando la presencia de Dios como lo hizo en otro tiempo. Entonces es muy importante enfatizar la importancia de permanecer vivo y la diferencia que significa estar vivo o muerto espiritualmente. Y para entender estos principios y estas definiciones, nosotros vamos a analizar en esta introducción algo muy importante que tiene mucho peso para nosotros, que se llama la doctrina de la gracia. Entonces, podemos entender la historia bíblica como una historia de gracia donde Dios en todo tiempo manifiesta su amor, su misericordia y construye la historia en todos los siglos, en medio de todos los pueblos y separando el pueblo de Israel para ser el pueblo elegido para recibir el Salvador de la humanidad. Entonces es muy importante para nosotros entender la doctrina de la gracia. Voy a intentar ser muy precisa, muy concisa. Es un tema muy extenso y quiero que usted tenga en consideración para que usted entienda por qué es algo, por qué está vivo, qué es lo que debe, qué es lo que hizo Jesús, que realmente fue para el Padre que su Hijo muriese en la cruz del Calvario, qué significa para nosotros la salvación y cómo mantenerse activo. Entonces a partir de hoy voy a hacer una pequeña introducción de este tema y en los próximos videos vamos a estar compartiendo algunos videos sobre estar vivo espiritualmente y otros con algunas otras instrucciones y signos de una persona muerta espiritualmente, para que usted haga un autoexamen y pueda ir al momento, a su intimidad con Dios y a su lugar secreto con Dios y exponer a Dios cuál es su dificultad en este tiempo, qué es lo que usted necesita para poder mejorar, exponer su pecado, exponer su debilidad, y para que esta gracia, entonces usted va a entender hoy que esta gracia le cubre, que esta gracia le da una nueva oportunidad. Entonces, para realmente entender si yo estoy viva o muerta, yo necesito considerar esta doctrina. ¿Cuál es la doctrina? La doctrina de la gracia. ¿Qué es y cómo ella se aplica a la humanidad? Entonces, la verdad central de la gracia es la salvación, que la salvación es del Señor. Entonces, queda completamente fuera del pensamiento divino que alguien se pueda salvar. Fíjese eso. La salvación no es por obras, no es por lo que yo pueda hacer, no es por lo que yo pueda atraer a Dios, sino que la salvación viene del Señor. Entonces, el principal pensamiento de la doctrina de la gracia es que Dios es nuestra salvación y nuestra salvación viene de Dios. O sea que ella está determinada, Él está
comprada, ella está aplicada y ella está asegurada por Dios. Usted no se puede salvar solo. Nuestra única contribución, fíjese eso y analice aquí conmigo, nuestra única contribución al proceso de salvación, al decorrer de la historia, en este recorrido de la humanidad, nuestra única contribución en la salvación es nuestro pecado. O sea que nosotros no contribuimos en nada para la salvación. Nuestra única contribución es el pecado. ¿Y cómo es eso, pastora? Ahora le voy a explicar. Entonces vamos a analizar 4 puntos para entender la gracia. Primeramente necesito entender la gracia yendo al origen de la creación del hombre. Cuando nosotros entendemos de que Adán pecó, que hubo una degradación total del ser humano, que nuestras mentes fueron oscurecidas por el pecado, entonces nosotros no estamos capaces de entender la verdad. Nosotros no estamos capacitados para recibir la verdad en nuestro corazón. Nosotros somos incapaces de entender a Dios. Nuestro corazón está muerto a causa del pecado original, del pecado de Adán. Nuestra voluntad está completamente separada de Dios. Si usted me dice, no es que yo soy buena persona, no es que yo puedo, es que yo estoy haciendo el bien, no, pastora, no se preocupe que yo estoy atendiendo a las demandas de mi comunidad, no, es que yo estoy sirviendo en la iglesia, es que yo soy buena persona, yo nunca hice daño a nadie. Aunque usted nunca haya hecho daño a nadie, ni haya roto un plato en su vida entera, usted no es capaz de generar vida en usted mismo. Fíjese eso. Nuestra voluntad, desde el original, nuestra voluntad está muerta para Dios. Nosotros somos incapaces de elegir lo bueno. No hace falta pensar mucho cuando nosotros, por ejemplo, las mamás, cuando su hijo va creciendo y usted ve un niño de 3 años que no puede compartir un juguete, por ejemplo, por darle un ejemplo muy sencillo. No puede compartir un juguete con el hermanito de la iglesia, con un niño de una temprana edad como él. El hecho de no querer compartir, el hecho de celar a la mamá, el hecho de querer la atención para él solo. Estoy hablando de un niño de 3, 4 años, por ejemplo. El hecho de ser egoísta, usted piensa que el niño puede haber aprendido eso de alguien. Y puede que su padre o su madre no sean personas egoístas, pero eso nació innato en él. ¿Por qué? Porque nosotros somos tendenciosos al mal. Nosotros somos tendenciosos en naturaleza, en nuestra originalidad, tendenciosos a hacer algo mal. ¿Por qué? Porque hay una incapacidad moral en nosotros. Hay una incapacidad moral en nosotros para agradar a Dios. Y eso ha contaminado toda la historia de la humanidad. Entonces, hoy si usted para pensar y para pensar no de una manera ligera y sin compromiso, pero si usted para pensar todo aquello que usted ha hecho mal, muchas de las veces usted ha hecho mal, a veces hasta inconscientemente. ¿Por qué? Porque eso está en su naturaleza. Eso está en mí y en usted. Entonces hay un grado de depravación total en el hombre. No
subir a un altar o estar en una posición de autoridad y pensar erróneamente que por un momento pensar que yo soy mejor que el otro que está abajo de la plataforma es algo realmente abrumador. Para la figura de un líder o para la figura de una persona que está posicionada en Dios, pensar que aquella posición es en algún momento dado pasarle por la cabeza que porque él es bueno o porque él es buena o porque él es distinta de quien él está liberando es algo realmente para asustarse. Y estamos viendo en muchos lugares de culto, en muchas de nuestras iglesias alrededor del mundo, que el enemigo entra por ahí, principalmente en la figura de nosotros líderes, en la figura de personas que están en posición de autoridad, para pensar que algo que podamos recibir de Dios es algo merecido. Entonces, recapacitemos hoy a través de esta pequeña introducción de que todo lo que yo merezco no es porque yo soy buena en mi esencia, sino que es porque hay un favor de Dios sobre nosotros. Entonces, nuestro estado original caído. Nadie es capaz de buscar a Dios por sí mismo. Nadie es capaz de entregarse a Dios por sí mismo. Todos nosotros estamos bajo la condición de la ley y de la muerte eterna desde el principio. ¿Qué es lo que anula eso? ¿Qué es lo que puede perdonar la muerte eterna y la separación de Dios? Este pecado original, ¿quién lo puede protegerse de la consecuencia del pecado de Adán? Es usted está en Cristo Jesús. Ahora le voy a explicar y vamos a desarrollar eso de una manera bastante más minuciosa para que nosotros podamos entender claramente algunos principios y algunos puntos. Vamos a leer aquí en Efesios capítulo 2 para poner una base bíblica en este tema. Y dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fijaros que es lo que estábamos hablando. Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjese eso, hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4 dice así: pero Dios, rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, mire eso, muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Mira lo que dice la palabra de Dios. Estábamos muertos, aunque hiciéramos cosas buenas, estábamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque había una ley de pecado y muerte sobre la humanidad. Entonces, cuando el hombre nace separado de Dios, y eso viene siendo pasado de generación en generación, de siglo en siglo, hasta los días de hoy. Y si seguimos en el 6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar a los siglos venideros la abundancia y riquezas de su gracia en su bondad para nosotros en Cristo Jesús. Mire el 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no viene de vosotros, es don de Dios. O sea que queda completamente desenraigado de la palabra de Dios que yo me pueda salvar por obras.
por hacer algo bueno. Lo que sale bueno de nosotros en Cristo es producto de una acción del Espíritu Santo, que es lo que la palabra de Dios llama de frutos. Frutos, no fruto, frutos, obras, frutos. Versículo 9 dice así: no por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué le parece eso? No nos podemos salvar. No podemos solitos buscar a Dios porque somos buenos, buscar a Dios porque tenemos una capacidad de poder elegirle a Él antes que nuestro pecado. Entonces, mire, desde el principio Dios predestinó un pueblo a salvación. Desde el principio Dios ya se la había ingeniado para solucionar el gran problema, la gran circunstancia que hubo en el jardín del Edén, vividos por Adán y Eva. Dios demandaba perfección. ¿Qué es lo que Dios demanda para salvar a alguien? Perfección. Entonces eso nos va a volar la cabeza, porque si hay algún perfecto, pues podrá ser salvo, pero en la humanidad no hubo alguien perfecto. En la humanidad pudimos encontrar a Adán perfecto. ¿Pudo Adán ser perfecto? Obviamente vemos en la palabra que Adán no fue encontrado perfecto. Infringió el único mandamiento que Dios le dejó: no comas del árbol del bien y del mal, sino que elige la vida. Mire eso, elige la vida. Y él eligió el bien, el conocimiento del bien y del mal, el poder decidir por él mismo. Entonces él fue encontrado cojo y fue destituido de la gloria de Dios. Fue destituido del contacto directo de la comunión con Dios. Segunda pregunta: ¿pudo Israel ser perfecto? Analizando de que para ser salvo hay una demanda, que es la demanda de Dios de perfección. ¿Pudo Israel ser perfecto? Sabemos que Dios le dejó a Israel 613 mandamientos para que lo cumpliese, porque alguien a lo mejor después de Adán podría haber dicho: pero qué culpa tengo yo del pecado de Adán y yo quiero salvarme. Señor, ¿qué hago? Pues el Señor dice: cumplidme 613 mandamientos, entonces podrás acceder a la salvación. 613 mandamientos, que eran 365 prohibiciones y 248 afirmaciones. Entonces, si alguien pudiese, y yo me imagino la situación, que era la situación tan desesperadora de cumplir 613 mandamientos sin la figura del Espíritu Santo, entonces ya usted se puede imaginar si con el Espíritu Santo hoy día ya es complicado ponerse, alinearse con Dios. Usted se imagina sin el Espíritu Santo cumplir 613 mandamientos. O sea, algo completamente lejos de suplir la demanda de Dios. Entonces, ok, yo demando 613 mandamientos. ¿Alguien lo pudo cumplir en Israel? Sabemos que nadie pudo suplir la demanda de Dios de perfección. Entonces, vamos haciendo más preguntas. La tercera pregunta sería: ¿pudo alguien fuera de Israel cumplir la demanda de Dios? Entonces sabemos que ningún gentil tampoco pudo cumplir la demanda de perfección de Dios. Entonces la palabra de Dios dice, el apóstol Pablo dice que nadie, graba esa palabra, nadie se fue encontrado justo para suplir la demanda de perfección de Dios. Todos estábamos muertos, separados, completamente aislados de la gloria de Dios. Eso era preocupante. Eso era asustador.
cuando usted se para pensar, vivir sin Dios es algo asustador. Vivir sin la posibilidad de tener un contacto y una comunión directa con Dios, eso es algo asustador. Entonces valore lo que usted tiene hoy, valore este servicio que usted va a la iglesia, valore el pastor que usted tiene, valore la guía espiritual que es la palabra de Dios, valore todos los pasos que el Espíritu Santo le da, todas las instrucciones que hoy usted tiene acceso. No había acceso a Dios en el Antiguo Testamento, no había acceso al hombre, ni en Israel, ni fuera de Israel, ni a ningún hombre que pisó después de Adán. Esta tierra estaba completamente aislado de Dios. Alabado sea Dios por este tiempo, alabado sea Dios por su palabra, alabado sea Dios. Entonces, piensa conmigo y razone conmigo. Vamos juntos en eso. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de que la demanda de la perfección de Dios no sea suplida? Que Dios aplique su ira sobre el hombre. Entonces, si la demanda de perfección de Dios no es suplida, ¿qué haría Dios? Pues aplicar su ira sobre el hombre. Entonces, por eso el verso 3 de este capítulo dice que nosotros, por naturaleza, éramos hijos de ira. Hijos de ira. O sea que éramos dignos por estar separados de Dios, por no suplir la demanda de perfección de Dios, dignos de castigo por parte de Dios, dignos de ser hijos de ira. La justicia de Dios enciende la ira de Dios. Piense eso. Verso 3, éramos hijos de ira. Entonces, literalmente, la raza humana estaba bajo el dominio del pecado y la muerte. Eso es decir, que estaba completamente separada de Dios a causa de su naturaleza caída. Entonces, vemos en escena la justicia de Dios, pero también vamos a ver en escena la misericordia de Dios, porque Dios es justo, pero también es misericordioso. Entonces tenemos un serio problema. Dios tenía un serio problema, que Él necesitaba suplir su demanda del atributo de justicia y necesitaba suplir la demanda de su atributo de misericordia. Entonces Dios tiene que ser justo y a la vez tiene que ser misericordioso. Entonces Dios se tuvo que ingeniar algo grandioso para suplir las dos demandas, para que sus dos atributos quedasen completamente satisfechos, porque si no encontraríamos un Dios mutilado en atributos, o sea, un Dios que desnivelado, un Dios descompensado, porque él estaría siendo desleal a su propia esencia. Entonces tenemos a Dios ingeniándose algo grandioso para suplir sus dos atributos, la misericordia por un lado y la justicia por otro. Entonces, si Dios aplica la justicia, Él no estaría siendo misericordioso con la humanidad. Pero si Dios perdona a la humanidad en el estado que estaba, Él no estaría siendo justo. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entonces Dios comisionó a su Hijo para poder venir a esta tierra y suplir que, pare ahora y escuche eso, pare por un momento. Dios comisionó a su Hijo para suplir su demanda de justicia.
Dios comisionó a su Hijo para suplir su demanda de justicia. ¿Por qué? Porque no fue encontrado ningún justo en la tierra. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Venir a morir por la humanidad. Jesús murió por todos, sí, pero todos tienen acceso a la misericordia de Dios. No, ni todos tienen acceso. ¿Por qué? Porque para acceder, mire eso, Jesús suple la justicia de Dios, pero la misericordia. Eso me vuela la cabeza. Me voló la cabeza eso. Al meditar, al leer y al meditar, mira. Dios suple la justicia en Jesús, pero alabado sea Dios. La misericordia la disfrutamos usted y yo que creemos en el Hijo de Dios. Usted y yo estamos crucificados. ¿Se acuerda de aquel versículo? Le voy a dejar en pantalla. Estamos crucificados en Cristo, dice el apóstol Pablo. Entonces, la justicia de Dios, Jesús dijo así, no, yo ocupo el lugar de ellos. Padre, usted lance toda su ira que era para ellos sobre mí. Padre, lance sobre mí toda su ira, pero, alabado sea Dios, dales a ellos la posibilidad del perdón. Dales a ellos la posibilidad de vivir en misericordia. Dales a ellos la posibilidad de la comunión con nosotros. Mire lo poderoso, la poderosa obra redentora del Padre en el Hijo. Mire eso. Entonces eso ya es motivo para amanecer feliz. Eso ya es motivo para que usted mire sus circunstancias y dice, wow, si Dios se la pudo ingeniar para suplir sus atributos, eso no es nada. Esa circunstancia no es nada. Entonces, a Jesús la justicia de Dios, a nosotros el perdón de nuestros pecados. Entonces, aquella sangre perfecta del sacrificio de Jesús nos expía a nosotros. Es lanzada de nosotros, es salpicada de nosotros. Y gracias a este plan divino nosotros podemos acceder y vivir en comunión con Dios. Entonces, Romanos capítulo 6 habla sobre eso, sobre el pecado, sobre la ley del pecado y que en Cristo somos justificados. Entonces, si usted tiene chance, vaya a Romanos capítulo 6 y lea. El libro de Romanos es el libro de doctrina que nosotros necesitamos leer y comprender cómo somos salvos, por qué somos salvos, cómo Dios hizo en el proceso para que nosotros lleguemos a disfrutar lo que tenemos hoy. Entonces, gloria a Dios, alabado sea Dios. Yo disfruto cuando entiendo la palabra por medio del Espíritu Santo, cuando medito, escucho a otras personas, cuando soy ministrada por otros y por Dios. Entonces, me alegra poder decirle eso, somos afortunados. Entonces, Cristo viene, obra y suple la demanda de Dios. Entonces, Él se devuelve al cielo, sabemos eso, esa es la historia bíblica. Él se devuelve al cielo y roga al Padre que envíe el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo? Está allá en los evangelios, le voy a dejar en pantalla. Jesús dice que el Espíritu Santo está comisionado a convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Entonces, el Espíritu Santo está en la tierra para convencer a aquellos que el Padre le entregó a Jesús. Él convencer de pecado, de su pecado, de la justicia de Dios aplicada en Jesús y de juicio, que estábamos pendientes de juicio a causa del pecado original. Entonces el Espíritu Santo viene cuando usted recibe a la obra de Jesús en su vida, cuando usted dice yo quiero a Cristo en mi vida. El Espíritu Santo viene, implanta vida. Alabado sea Dios, implanta vida en nuestro corazón. Entonces Él transforma aquel corazón de piedra, aquel corazón incrédulo, aquel corazón endurecido por el pecado. Él transforma en un corazón de carne receptivo y vivo para Dios. Entonces,
usted está viendo que en todos los pasos no hablo del hombre. El hombre solo participa para entregar en la cruz, participa en su pecado, pero no participamos en nada. La salvación empieza en Dios y acaba en Dios. Entonces el Espíritu Santo viene y transforma nuestro corazón y nos da una capacidad. Nos da una capacidad que es de que nuestro espíritu se relacione con Dios. O sea que nuestro espíritu ahora tiene vida. Por eso la Biblia habla de que somos la luz del mundo. ¿Por qué? Porque andamos en luz, andamos iluminados por la acción del Espíritu Santo y de repente, todo se hace nuevo. De no tener a Cristo a tenerlo, los ojos del entendimiento, que también habla Efesios capítulo 1, en el capítulo anterior, el verso 18, habla de que son alumbrados los ojos de nuestro entendimiento. O sea que la persona cuando recibe a Cristo, en la acción del Espíritu Santo hace que ella empiece a ver todo nuevo. Entonces la vida del Espíritu produce en nosotros un amor por Dios, la dirección de Dios en nuestra vida y pasión. Esta palabra es muy importante. Vivir lleno del Espíritu es vivir apasionado por Dios. Entonces, la doctrina del llamado, que es lo que estamos hablando, esta doctrina del llamado incondicional, muchas veces usted la puede encontrar siendo llamada como la doctrina de la gracia irresistible. O sea que Dios atrae hacia Él los que Él ya entregó a su Hijo. Por eso Jesús habla que aquellos que van a Él no los echa fuera porque el Padre se los entregó. Entonces, la doctrina de la gracia irresistible. Entonces, cada creyente que está vivo y nacido de nuevo ha sido justificado en Jesús, ha sido regenerado por la obra del Espíritu Santo, es decir, Él fue hecho nueva criatura y está en proceso de santificación. Entonces, nosotros pasamos ¿por qué? Por 3 procesos: justificado, regenerado y santificado, y a partir de entonces vivimos bajo la protección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo viene, te sella para Dios. El Espíritu Santo viene y te marca. Dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo es como un sello. Dice la palabra de Dios que Él viene y que nos sella para el propósito del Padre. Entonces, oye, entienda eso, la salvación empieza con Dios y acaba con Dios. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede hacer que Dios nos ame más o menos. Dios ya probó en Jesús, en la cruz del Calvario, el amor que Él tiene por nosotros. El Señor ya probó a la humanidad hasta qué punto Él puede llegar por una alma. El Señor probó a la humanidad hasta qué punto Él puede obrar para tener comunión y permitir que el hombre tenga comunión con Él. Entonces, a Dios sea la gloria en este día, a Dios sea la gloria en este tiempo, a Dios sea la gloria desde la eternidad a la eternidad. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. El apóstol Pablo ha sido claro en afirmar eso, ha sido claro en decir que todo inicia en Él, todo se obra por Él, todo tiene propósito de glorificarle a Él. Entonces, si recapitulamos que había una depravación total, Dios hizo una elección con
condicional. O sea, Dios hizo una elección, una expiación, un llamado por el Espíritu Santo, nos selló, y la obra del Espíritu Santo nos da vida. Entonces tenemos el poder a través del Espíritu Santo de vivir energizados, posicionados, activados para el propósito de Dios, a causa de la gracia de Dios. Entonces, vamos a resumir eso en una frase, que usted se quede con esta pequeña palabra y entendiendo este proceso que la doctrina de gracia de una manera sencilla, de una manera práctica, para que usted también pueda compartir con otros y pueda ser efectivo en este evangelismo, en este tiempo de célula, en ese tiempo de tratar de manera personal con aquellos que no creen. Entender que Jesús es el diseño que complace el Padre. Jesús es el diseño, grave eso, que complace el Padre. O sea que nosotros no somos llamados a superar a nadie. Nosotros no somos llamados a ser mejores que nuestro hermano. Nosotros solo somos llamados a ser la mejor copia de Jesús hoy. Entonces, si usted no ha recibido al Señor, si usted aún está viviendo muerto, si usted aún no ha conocido el amor de Dios a través de Jesús, yo le invito a que reciba a Cristo en su corazón. Ahí donde usted está, ahí donde este video le llega, reciba a Cristo en su corazón. Cierre los ojos y encomiéndese al Señor. Pide al Espíritu Santo que entre en su vida. No hace falta hacer oraciones rebuscadas, sino hable con Dios. Dígale: Señor, y yo pido el perdón de mis pecados. Espíritu Santo, entra en mi vida. Yo recibo a Cristo como el Señor y Salvador de mi historia. Acepto la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de vida y quita mi nombre del libro de la muerte. Ayúdame a avanzar en Dios. Ayúdame a conocer a Jesús. Eso es lo que Dios desea para usted. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Entonces, bendecido día. Estoy muy feliz de poderle compartir este video. He tratado de meditar y de poder estar en comunión con esa palabra para poder compartirle con usted y que haya sido de bendición a su vida. Si le ha llegado, si usted ha aprendido, si usted ha ganado en conocimiento, comparta con sus amigos, comparta con sus familiares, suscríbase a este canal. Estaremos lanzando y siguiendo esta nueva serie de Vivos o Muertos, y en los próximos videos estaremos lanzando características, lanzando un video sobre qué es estar vivo y las características de un vivo. Entonces, esté conectado con nosotros, esté atento a nuestras redes y estaremos en comunión no solo con el Espíritu Santo, pero estaremos unidos en un mismo sentir. Feliz día, bendiciones.